¿Te ¿Alguna gustan vez las te has historias preguntado qué terroríficas? pasaría si el Entonces camino estás que en el lugar elijas adecuado. te llevara a un lugar Suscríbete del que no y vamos pudieras al terror. escapar? Esa es la inquietante realidad que enfrenta Martín, un camionero que, en un intento por acortar su ruta por la carretera 57, se adentra en una senda desconocida. Desde el primer giro del volante, el aire se siente diferente, casi pesado, como si el universo mismo estuviera observando su decisión. La carretera se extiende ante él, interminable y monótona, como un eco de sus propios pensamientos, un reflejo distorsionado de su vida. Martín, un hombre de mediana edad con cicatrices de un pasado lleno de pérdidas, condujo su camión con la esperanza de encontrar un atajo que lo llevara más rápido a casa, a su pequeño departamento en la colonia Santa María la Ribera, donde lo esperaban su hija y su perro. La soledad había sido su compañera fiel durante años, un recordatorio constante de la familia que había perdido en un trágico accidente. Pero esa tarde, mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, el deseo de llegar pronto se mezcló con una sensación de inquietud que comenzó a invadir su pecho. Las primeras señales de conflicto surgen cuando, tras varias horas de conducción, la carretera parece repetirse. Las montañas a su alrededor, una mezcla de tonos marrones y verdes, se convierten en un escenario de déjà vu. Es como si el tiempo hubiera dejado de existir, como si la realidad se hubiera fragmentado en una serie de imágenes borrosas. Martín mira a su alrededor, buscando algún indicador, una señal que le confirme que no está atrapado en un bucle interminable. Pero no hay nada, solo más carretera, más soledad. El ambiente se vuelve opresivo. La brisa, antes suave y reconfortante, ahora parece susurrar secretos oscuros, como si la carretera misma tuviera vida. Cada vez que Martín se detiene, el silencio se siente más pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que él tome una decisión. La ansiedad comienza a invadir sus pensamientos, recordándole las noches en que se despertaba repentinamente, sintiendo la ausencia de su familia a su lado. Aquellos momentos de desasosiego en los que la culpa y el dolor se entrelazaban, regresan con fuerza, intensificando su sensación de desorientación. La carretera se convierte en un personaje más, influenciando sus acciones y emociones. Cada curva, cada bache en el camino, parece estar diseñado para hacerlo sentir más perdido, más atrapado. La monotonía del paisaje se transforma en un laberinto psicológico, donde los recuerdos de su pasado se entrelazan con la realidad presente. Martín recuerda las risas de su hija, las historias que solía contarle para dormir y cómo su ausencia ha dejado un vacío que nunca ha podido llenar. De repente, una luz distante en el horizonte llama su atención. ¿Es una ilusión provocada por la fatiga o hay algo más allá de esa oscuridad que lo llama? La esperanza y la desesperación chocan dentro de él, y el deseo de escapar de esta pesadilla se convierte en una urgencia incontrolable. Martín acelera, convencido de que esa luz podría ser la clave para liberarse de este ciclo repetitivo. Pero cuando la noche cae, algo inexplicable sucede. La luz se desvanece y en su lugar una densa niebla comienza a envolverlo. Las sombras que antes se alargaban ahora parecen cobrar forma, como si las memorias de su pasado se manifestaran en el camino. ¿Es posible que la carretera lo esté llevando a enfrentarse con los fantasmas que ha intentado dejar atrás? La incertidumbre se apodera de su mente mientras el motor de su camión suena cada vez más tenue, como un grito de auxilio en la penumbra. Martín se da cuenta de que no solo está luchando contra la carretera, sino también contra sí mismo. Cada kilómetro recorrido lo acerca más a la revelación de que la verdadera batalla no es solo por salir de este camino, sino por encontrar la paz con su propio pasado. La pregunta ya no es si podrá regresar a casa, sino si alguna vez podrá reconciliarse con la vida que dejó atrás.
En este viaje sin rumbo, el tiempo y el espacio se entrelazan en un juego oscuro, donde la realidad y la ilusión se confunden, y el verdadero destino de Martín aún está por revelarse. Martín, atrapado en su confusión, comenzó a sentir que la niebla no solo ocultaba el camino, sino también sus propios pensamientos. La oscuridad lo envolvía como una manta pesada, y el silencio se tornaba ensordecedor. El motor de su camión, que antes rugía con fuerza, ahora emitía un sonido apagado, como si compartiera su inquietud. La carretera, antes una simple ruta hacia su hogar, se había convertido en un laberinto de angustia y recuerdos dolorosos. A medida que avanzaba, la niebla se espesaba y Martín sintió que algo se movía en la penumbra. Su corazón latía con fuerza y una sensación de ser observado lo invadía. De pronto, un par de luces emergieron de la niebla, iluminando brevemente la figura de un hombre de pie al borde de la carretera. El desconocido, con un sombrero de ala ancha y una chaqueta desgastada, parecía estar esperándolo, como si supiera que Martín estaba a punto de llegar. ¿Te perdiste, amigo?, preguntó el hombre, su voz profunda resonando en el aire cargado de tensión. Martín frenó, dudando. La figura tenía una presencia imponente, y el aire entre ellos parecía vibrar con una energía extraña. Sin embargo, la necesidad de compañía en medio de su soledad lo llevó a responder. Sí, estoy buscando la carretera 57. Tomé un desvío y ahora no sé dónde estoy. El extraño sonrió con una mezcla de comprensión y tristeza, como si conociera la historia de Martín sin que él tuviera que compartirla. La carretera tiene formas curiosas de retener a las personas. A veces, lo que buscamos no está en el camino que elegimos, sino en el que nos obliga a enfrentar lo que hemos dejado atrás. Martín frunció el ceño, intrigado pero también desconcertado. La respuesta del hombre resonaba en su mente como un eco. ¿Qué significaba eso? Sus pensamientos lo llevaban a las noches de insomnio, a las conversaciones que nunca tuvo con su hija, a la culpa que lo había hecho un prisionero de su propio dolor. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, buscando en los ojos del extraño alguna respuesta que le diera sentido a su confusión. He estado en caminos parecidos. Algunos eligen ignorar sus fantasmas. Otros, como tú, buscan la manera de escapar. Pero la carretera siempre tiene una forma de devolverte a lo que no has resuelto. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de que ese hombre podía entender su sufrimiento lo hacía sentir vulnerable. Sin embargo, la realidad de su situación comenzó a calar hondo en su ser. ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí?, preguntó, sintiendo que el tiempo se le escapaba y que la niebla no era solo un obstáculo, sino una metáfora de su vida. El extraño lo miró fijo, como si estuviera evaluando la sinceridad de su pregunta. Finalmente dijo: no se trata solo de salir, sino de comprender. A veces, el camino hacia la salida se encuentra en el entendimiento de lo que llevamos dentro. ¿Estás listo para enfrentar lo que has estado evitando? Martín sintió que el aire se volvía más denso. La perspectiva de confrontar sus miedos lo aterraba, pero al mismo tiempo había un anhelo de liberarse de la culpa que lo había perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la distancia, rompiendo el silencio. Las luces de un vehículo comenzaron a acercarse, y Martín sintió un alivio momentáneo al pensar que quizás podría recibir ayuda. Pero a medida que el auto se aproximaba, se dio cuenta de que no era un vehículo normal. Era un viejo camión, similar al suyo, pero con un aspecto desgastado y cubierto de polvo, como si hubiera estado atrapado en esa carretera durante años. Cuando el camión se detuvo, la puerta se abrió y de él salió una mujer. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad que los rodeaba.
Ella miró a Martín y al extraño, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «No deberías estar aquí», dijo la mujer, su voz temblando con la urgencia de alguien que ha visto cosas que no se pueden explicar. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Martín, sintiendo que el miedo se apoderaba de él nuevamente. «Porque yo también tomé este desvío y ahora no puedo salir». La mujer se acercó, su mirada tan intensa que parecía atravesar la niebla. «He perdido mucho aquí. He estado buscando una manera de regresar, pero la carretera siempre me lleva de vuelta al mismo lugar». Martín se sintió identificado con su historia. Comprendía la desesperación que emanaba de ella, el deseo de escapar de un pasado que los mantenía cautivos. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Y cómo podrían juntos encontrar una salida? «¿Cómo te llamas?», preguntó Martín, sintiendo que la conexión entre ellos era inevitable. «Clara. Y tú eres Martín, ¿verdad? He escuchado tu nombre en las sombras de esta carretera». Martín sintió un nudo en su pecho. La idea de que su historia, su sufrimiento, era conocido por otros, lo llevó a un abismo de emociones. «¿Qué significa eso? ¿Qué sabes de mí?», preguntó, más confundido que nunca. Clara suspiró, como si el peso de su propia historia la abrumara. «Esta carretera conecta a aquellos que han perdido algo o a alguien. No puedes escapar de tu pasado, Martín. Debes enfrentarlo, y solo entonces podrás encontrar la paz». Mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, el extraño, que había permanecido en silencio, intervino. «La carretera no es solo un camino, es un espejo de lo que llevamos dentro. Lo que sea que te atormente, aquí lo encontrarás». Martín sintió que el aire se volvía más pesado aún, como si el universo lo estuviera empujando hacia una verdad que había temido enfrentar. La presencia de Clara y el extraño se sentía como un faro en la oscuridad, una invitación a descubrir lo que había estado oculto por tanto tiempo. «¿Estás listo para dar el siguiente paso?», preguntó el extraño, mirándolo fijamente. Martín respiró hondo, sintiendo el peso de su pasado aplastarle el pecho. La decisión estaba frente a él: seguir atrapado en la niebla de su dolor o enfrentar los fantasmas que le acechaban. La carretera se extendía ante él, y en su interior una chispa de determinación comenzó a encenderse. «Sí», respondió finalmente, «estoy listo». Con esa afirmación, la niebla pareció despejarse un poco, como si la carretera comenzara a ofrecerle una oportunidad, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por la redención lo esperaba, y con ella la posibilidad de liberar su alma de las cadenas del pasado. Martín sintió que la niebla a su alrededor se disipaba con su declaración. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba a punto de suceder le oprimía el pecho. Clara lo observaba con una mezcla de esperanza y desasosiego, mientras que el extraño mantenía su mirada fija en él, como si estuviera midiendo la profundidad de su resolución. «Entonces, vamos», dijo Clara, su voz resonando con una urgencia palpable. Pero antes de que pudieran dar un paso, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido que atravesó la niebla y se coló en el corazón de Martín, haciéndolo estremecerse. «¿Qué fue eso?», preguntó, buscando la mirada de Clara, quien se veía tan aterrorizada como él. Es el eco de aquellos que han perdido su camino», respondió ella, su voz temblando. «No siempre es fácil dejar el pasado atrás». Martín sintió que la confusión se apoderaba de él. ¿Era esa la razón por la que estaban atrapados aquí? Eran todos ecos de las decisiones que habían tomado, de los caminos que no habían seguido. El grito resonó de nuevo, más cercano esta vez, y una sombra se movió al borde de su visión. El extraño frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, como si también pudiera sentir la tensión en el aire. «No te dejes llevar por el miedo, Martín. Lo que escuchas son las voces de quienes no han encontrado su paz».
Pero aquí, en este lugar, tienes la oportunidad de confrontar lo que has estado evitando, dijo, su tono grave llenando el espacio. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco del grito parecía resonar con sus propios demonios, con la culpa que lo había mantenido en un ciclo interminable de tristeza. ¿Qué podía enfrentar aquí que no hubiera enfrentado ya en su mente? Pero al mirar a Clara, vio que su miedo se transformaba en determinación. Ella también estaba dispuesta a enfrentar su pasado. «Necesitamos avanzar», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor que la atravesaba. «No podemos quedarnos aquí parados». Con una mirada compartida, Martín y Clara tomaron la delantera mientras que el extraño los seguía, su presencia como un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Martín. A medida que avanzaban por la carretera, la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando vislumbres de un paisaje que parecía sacado de un sueño. De repente, el terreno comenzó a cambiar. La carretera se volvió más angosta y el aire se tornó pesado, como si la niebla hubiera sido reemplazada por un túnel de recuerdos olvidados. Martín sintió una presión creciente en su pecho, como si algo antiguo y doloroso despertara en su interior. «Este es el lugar», dijo el extraño señalando un claro a la izquierda. «Aquí es donde muchos se encuentran con sus pasados». Martín se detuvo, sintiendo que una parte de él quería retroceder. La idea de enfrentar lo que había dejado atrás era abrumadora. La imagen de su hija sonriendo, su risa, y luego el vacío que dejó su ausencia lo ahogaba. «No sé si estoy listo para esto», murmuró, sintiendo que la ansiedad comenzaba a nublar su juicio. «A veces, enfrentar lo que más tememos es el primer paso hacia la libertad», dijo Clara, acercándose a él con una expresión comprensiva. «No estás solo en esto». Sin embargo, cuando Martín miró a su alrededor, su mente comenzó a llenarse de imágenes de su pasado. La noche en que su hija había desaparecido, el dolor desgarrador que había sentido al darse cuenta de que no podría salvarla. Pero había algo más. Algo que nunca había compartido con nadie. Su culpabilidad por haber estado distraído esa noche, por haber dejado que la vida lo llevara por otros caminos. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. Martín se dio la vuelta y su corazón se detuvo. La figura del hombre del sombrero, que se había presentado como el extraño, ahora parecía más tangible, más real, pero algo había cambiado en su rostro. La tristeza se había transformado en una especie de rabia contenida. «No puedes seguir huyendo de tu culpa, Martín». Las palabras del extraño retumbaron en el aire, llenas de una intensidad que hizo que Martín se sintiera expuesto. «¿Qué sabes de mí?», exigió Martín, sintiendo que su cordura se tambaleaba. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor nuevamente, como si el mundo estuviera tratando de confundirlo. «Sé más de lo que imaginas. Tu dolor es un eco que resuena en este lugar y aquí todos somos prisioneros de nuestras decisiones», dijo el extraño, sus ojos brillando con una luz inquietante. Martín sintió que su mente estallaba. ¿Era posible que este hombre conociera la verdad detrás de su sufrimiento? Pero en el fondo también sentía que algo más se agazapaba en la niebla, algo oscuro que amenazaba con devorarlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó su voz temblando mientras la confusión se apoderaba de él. «Debes enfrentar la verdad, Martín, no solo sobre lo que perdiste, sino sobre lo que nunca quisiste aceptar», dijo el extraño, su mirada fija en él. Clara, observando el intercambio, dio un paso adelante. «¿Qué verdad?», dijo, su voz resonando con una mezcla de temor y curiosidad. Fue entonces que el extraño sonrió, pero era una sonrisa amarga, como si conociera un secreto que lo atormentaba. ¿No lo entienden? Cada uno de ustedes ha perdido algo más que solo un camino. Martín, el sufrimiento que llevas contigo está ligado a un secreto que no has querido enfrentar. Y Clara, tus decisiones también han tenido consecuencias.
Este lugar los une a todos, pero también los mantiene cautivos. Martín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la revelación de esta verdad fuera un cataclismo en su mente. Recuerdos olvidados comenzaron a aflorar, fragmentos de una historia que había enterrado bajo capas de culpa y dolor. «No puede ser», susurró, sintiendo que sus pensamientos se desbordaban como un río descontrolado. «Debes recordar, Martín», dijo el extraño, acercándose más. «Solo así podrás liberarte. No tienes que enfrentar esto solo». Mientras el aire se volvía más denso y la niebla comenzaba a cerrarse nuevamente, Martín sintió que los recuerdos lo invadían. Su hija, la noche fatídica y una decisión que había tomado en ese instante, una que había cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. La memoria de un rostro que había olvidado, una conversación que nunca se llevó a cabo. «¿Qué hice?», preguntó, su voz quebrándose mientras el horror se apoderaba de él. «Es hora de recordar», dijo Clara, su tono suave pero firme. «Solo enfrentando la verdad podrás encontrar tu camino». Martín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La niebla lo envolvía, pero en su interior una chispa de esperanza comenzaba a brillar. ¿Podría enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo? La respuesta estaba en el eco de su pasado, y solo a través de él podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Con un último vistazo a Clara y el extraño, respiró hondo, decidido a enfrentar la tormenta que se desataba en su interior. La niebla lo rodeaba, pero estaba listo para enfrentar su verdad. Era el único camino hacia la libertad. Martín sintió que la niebla lo envolvía, como si el mundo mismo estuviera girando a su alrededor. Cada respiración se volvía más difícil, una mezcla de miedo y determinación luchando por hacerse paso en su corazón. La voz del extraño resonaba en su mente, instándolo a recordar, a enfrentar lo que había estado evitando. Y no solo lo que había perdido, sino también lo que había decidido ignorar. «No puedo», murmuró, sintiendo que el peso de su culpa lo aplastaba. «No sé si soy capaz de enfrentar esto». Clara se acercó un paso más, su mirada llena de comprensión y al mismo tiempo de desafío. «Tienes que hacerlo, Martín. No solo por ti, sino por ella. Ella merece que le digas la verdad». La presión en su pecho se intensificó y el eco de su pasado resonaba como un tambor en su mente. Recordó la risa de su hija, su mirada inocente y luego la oscuridad que había seguido. Las noches en vela, los días llenos de vacío y de búsqueda sin rumbo. Pero había algo más, algo que había estado ocultando incluso de sí mismo. El extraño, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Tú eres el único que puede liberarte de este ciclo, Martín. Enfrenta tus miedos o seguirás atrapado aquí para siempre». Martín sintió que su cuerpo temblaba. La niebla comenzaba a cerrarse alrededor de él, como si las sombras quisieran aferrarse a su alma. «¿Y si no puedo?», preguntó, su voz llena de angustia. «Entonces permanecerás prisionero de tus propios ecos, de tus decisiones», respondió el extraño, su tono más grave que nunca. Fue en ese momento que una ráfaga de viento atravesó el claro, como si el mismo lugar estuviera presionando a Martín para que se moviera, para que hablara. El aire se volvió eléctrico y las sombras parecían cobrar vida danzando alrededor de ellos. Clara se quedó a su lado, su mano apretando la suya con fuerza, como si su presencia pudiera brindarle la valentía que le faltaba. Martín cerró los ojos, intentando recordar lo que había sucedido esa noche fatídica. El ruido de la risa de su hija como eco en su mente, el brillo de sus ojos y luego la oscuridad. Una decisión. Había decidido dejarla sola un momento, un instante que había cambiado todo. «Lo siento», susurró, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Lo siento tanto». No sabía si se dirigía a Clara, a su hija o a sí mismo, pero en ese momento el peso de su dolor se hizo más ligero.
Era como si cada palabra que pronunciaba le permitiera liberar un poco de la carga que había estado llevando. «No basta con decirlo, Martín», intervino el extraño, su mirada fija en él. «Debes enfrentarlo. Debes recordar lo que sucedió». La niebla se espesó y Martín sintió que la presión aumentaba. La figura de su hija apareció ante él, flotando en la bruma, su rostro lleno de tristeza y anhelo. «Papá», dijo ella, su voz como un eco lejano que resonó en su corazón. Martín sintió un tirón en su pecho. La imagen de su hija lo atravesó como un rayo. «Lo siento, cariño, no quise dejarte sola». La figura de su hija se desvaneció un poco, pero su mirada seguía fija en él. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó, su voz ahora llena de dolor. «Te estuve esperando». Martín sintió que se le quebraba el alma. La culpa lo consumía. Había estado tan perdido en su propio sufrimiento que había olvidado lo que realmente importaba. La niebla se disipó un poco y en su lugar vio a Clara, quien le sonreía con compasión. «Tienes que dejarlo ir, Martín. No puedes seguir cargando con esto». Su voz era un bálsamo, y aunque él sabía que no podía cambiar el pasado, también comprendía que debía enfrentar lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. «No sé si puedo», repitió, sintiendo que el miedo lo paralizaba. El extraño se acercó, sus ojos llenos de intensidad. «Sí, puedes. Tienes que enfrentarlo. No solo por ti, sino por ella. Ella necesita que lo hagas». Martín sintió que la verdad comenzaba a abrirse paso en su mente. Recordó la conversación que nunca tuvo, las palabras que nunca pronunció, la oportunidad de decirle lo mucho que la amaba, de protegerla, pero en cambio había estado distraído, dejando que la vida lo llevara por sendas que no lo llevarían a ella. «¡No!», gritó, sintiendo que la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. La niebla comenzó a girar a su alrededor, pero él se mantuvo firme. «No puedo seguir así, no puedo seguir huyendo de esto». Las sombras a su alrededor parecieron temblar ante su declaración. La figura de su hija se desvaneció, pero su voz resonó en su mente, llenándolo de determinación. «¡Ah, papá!», gritó, y Martín sintió que su corazón se rompía, pero también se llenaba de una nueva fuerza. «¡Dímelo! ¡Dímelo todo!». Fue entonces que la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje que siempre había estado ahí, oculto tras su dolor. El claro se llenó de luz y las sombras comenzaron a retroceder, dejando espacio para la verdad que emergería de las profundidades de su ser. Martín miró a Clara, quien lo observaba con orgullo y amor. Luego se volvió hacia el extraño, que lo miraba con una mezcla de respeto y desafío. «Está bien», dijo con la voz firme. «Estoy listo para enfrentar lo que he estado evitando». El extraño sonrió, una expresión que parecía liberar algo en el ambiente. «Entonces, adelante. Ahora es el momento de la verdad». Martín respiró hondo y dio un paso hacia adelante, sintiendo que su pasado lo seguía, pero ya no como una carga, sino como un camino hacia la redención. La niebla se disipó por completo y en su lugar el paisaje se llenó de luz. Era hora de enfrentarse a sí mismo, a su culpa y a su dolor. Era hora de sanar. Martín dio un paso al frente, su corazón palpitando con fuerza mientras el aire se llenaba de una claridad que no había experimentado en años. La luz brillaba a su alrededor y aunque las sombras aún susurraban en el fondo de su mente, ya no parecían tan amenazadoras. Era el momento de enfrentar su verdad y con cada respiración sentía que la carga de su culpa se hacía más ligera. «Papá». La voz de su hija resonaba en su mente y en ese instante supo que no podía permitir que el miedo lo detuviera de nuevo. Se concentró en su recuerdo, en la imagen de su sonrisa y dejó que eso lo guiara. Enfrentando el vacío que había dejado su ausencia, Martín comenzó a hablar. «Lo siento, cariño. No estuve allí cuando más me necesitabas. Estaba perdido en mi propio mundo, y eso te costó
Su voz se quebró, pero la determinación lo empujó a seguir. Te fallé, y no hay excusas que puedan cambiar eso. Mientras hablaba, una luz suave comenzó a irradiar de su pecho, como si cada palabra estuviera desterrando las sombras que lo habían mantenido cautivo. Las figuras de Clara y el extraño lo observaban, y él sintió que sus miradas estaban llenas de esperanza. Te amaba tanto, y todavía lo hago, continuó sintiendo que las lágrimas caían por sus mejillas. Lo que pasó esa noche me ha perseguido, pero no puedo seguir viviendo así. Quiero que sepas que siempre serás parte de mí, y aunque no puedo traerte de vuelta, puedo honrarte viviendo plenamente. Con cada confesión, la niebla que había rodeado su ser se disipaba aún más. Martín sintió que su angustia se transformaba en algo más ligero, como si las cadenas que lo oprimían estuvieran rompiéndose una a una. La figura de su hija comenzó a cobrar forma nuevamente, su rostro iluminado por una paz que Martín no había visto en años. «Papá», dijo ella, esta vez con una dulzura que acarició su corazón, «siempre estaré contigo». Martín sintió una oleada de amor y tristeza al mismo tiempo. La conexión era palpable, y aunque sabía que no podría cambiar el pasado, había dado un paso importante hacia la redención. La luz que lo rodeaba se intensificó, y por un momento todo pareció en calma. Sin embargo, la calma fue efímera. Una sombra oscura emergió de la niebla, como un eco de su dolor. Era un recordatorio de que, aunque había hecho las paces con su hija, aún había batallas que librar. La sombra se retorcía, y Martín comprendió que su confrontación no había terminado por completo. «¡No!», gritó, sintiendo que la energía oscura intentaba arrastrarlo de nuevo hacia su pasado. «No voy a dejar que me controles». Con una nueva determinación, Martín extendió sus manos hacia la sombra, sintiendo el calor de la luz en su interior como un escudo. «Soy más que mis errores. Soy un padre que ama, y no permitiré que el dolor me defina». La sombra se detuvo, temblando ante su desafío. Clara y el extraño se unieron a su lado, apoyándolo en su lucha. La luz se hizo más brillante, y con un grito de fuerza, Martín empujó hacia adelante, disolviendo la oscuridad en un destello de claridad. La sombra se desvaneció, dejando solo un rastro de susurros, como ecos lejanos de un pasado que finalmente estaba comenzando a soltarlo. Con la batalla ganada, Martín se sintió aliviado, pero sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Había enfrentado su dolor, pero las cicatrices seguirían ahí. Al mirar a Clara y al extraño, vio en sus ojos la evidencia de que había cambiado, pero también que el camino hacia la sanación sería largo. «¿Ahora qué?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Clara sonrió, una sonrisa llena de confianza. «Ahora es el momento de reconstruir. Te has enfrentado a tu pasado, pero la vida sigue y tienes la oportunidad de crear nuevos recuerdos». El extraño asintió, su mirada fija en Martín. «Recuerda que el viaje no ha terminado. Este es solo el principio. Hay más misterios por descubrir». Martín sintió una oleada de comprensión. Había enfrentado su dolor, pero aún había preguntas sin respuesta que lo rodeaban. ¿Qué otros secretos guardaba su pasado? ¿Cómo podría seguir adelante sin olvidar lo que había aprendido? Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el claro con colores vibrantes, Martín sintió que el peso de su culpa se desvanecía, pero no sin dejar marcas. Las lecciones de su pasado eran parte de su historia, y aunque no podría cambiar lo que había sucedido, podía elegir cómo vivir en el presente. «Voy a hacer lo correcto», prometió Martín, mirando a sus dos aliados. «No solo por mí, sino por ella». Alrededor de ellos, la niebla se disipó por completo, dejando al descubierto un paisaje vibrante y lleno de vida. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras se alejaban del claro, sintió que aún quedaban misterios por resolver, ecos de voces que susurraban en la brisa, recuerdos que aún necesitaban ser confrontados.
La vida tenía más sorpresas reservadas y Martín estaba listo para enfrentarlas. Clara se volvió hacia él, su mirada llena de complicidad. Siempre hay algo más, ¿no? El extraño sonrió, un brillo en sus ojos. La vida es un misterio en constante evolución, pero ahora tú tienes la fuerza para descubrirlo. Y así, con un renovado sentido de propósito, Martín dio un paso hacia el futuro, dejando atrás los fantasmas del pasado, pero con la certeza de que siempre habría más por descubrir. Las cicatrices de su alma contarían su historia, y él estaba listo para seguir escribiéndola. Martín avanzó, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro, como si el mundo le diera la bienvenida de nuevo. Sin embargo, a medida que se alejaba del claro, algo en su interior le decía que el camino hacia adelante no sería tan sencillo. Las sombras que había enfrentado podrían haber retrocedido, pero la vida tenía una manera peculiar de tejer los hilos del destino, y Martín estaba a punto de descubrirlo. Mientras caminaba junto a Clara y el extraño, una sensación de familiaridad lo envolvió. Las risas de los niños resonando a lo lejos, el sonido del agua corriendo en un arroyo cercano. Todo parecía un eco de su infancia. Era una escena que había recordado innumerables veces, pero que nunca había logrado alcanzar. Sin embargo, esa vez había algo diferente. Las risas se mezclaban con un murmullo, un susurro de advertencia que se colaba entre los sonidos alegres. ¿Escuchas eso?, preguntó Martín, deteniéndose en seco. Clara miró a su padre, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Es solo el viento, papá». Pero el extraño, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. «No siempre es el viento, Martín. A veces son ecos de decisiones pasadas». Sin poder ignorar la inquietud que crecía en su pecho, Martín se sintió atrapado entre dos mundos: el pasado que lo había marcado y el futuro que deseaba construir. Sabía que, aunque había enfrentado su dolor, los ecos de su historia aún lo perseguían. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los árboles parecían moverse en un patrón rítmico, como si danzaran al compás de una melodía que solo él podía escuchar. Era una danza que parecía repetir los ciclos de su vida, un ciclo de dolor y redención, de pérdidas y nuevas oportunidades. En su interior, la comprensión le llegó como un rayo. El viaje no era solo sobre el futuro, sino sobre la aceptación de su historia. Tal vez no se trate de escapar de lo que hemos vivido, sino de aprender a vivir con ello, murmuró, sintiendo que esas palabras eran tanto una revelación como una resignación. Clara asintió, su mirada llena de sabiduría. A veces, el pasado regresa para enseñarnos lecciones que aún no hemos aprendido. La luz del día comenzó a desvanecerse y una nueva neblina se alzó a su alrededor, envolviendo el paisaje en un manto de misterio. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que, aunque había liberado parte de su carga, el ciclo de su vida estaba lejos de haber terminado. Las sombras podrían regresar, como siempre lo hacían, y cada nuevo comienzo podría estar marcado por el mismo dolor del que intentaba escapar. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, sintiendo que el peso de la incertidumbre se posaba sobre él como una losa. El extraño sonrió, como si ya supiera la respuesta. «El ciclo es inevitable, Martín, pero esta vez tú tienes el poder de cambiarlo. Aunque el pasado siempre estará presente, tú decides cómo vivir en el ahora». Martín sintió una mezcla de esperanza y resignación. Era cierto. El ciclo de la vida continuaría, y con cada repetición habría oportunidades de redención y de enfrentar lo que había sido. Con un último vistazo al claro que había dejado atrás, comprendió que, aunque las sombras pudieran volver, siempre habría luz para guiarlo. Mientras el trío avanzaba hacia el horizonte, la niebla se disipó poco a poco, dejando entrever un camino lleno de posibilidades. Pero en el fondo de su corazón,
Martín sabía que el ciclo de su vida estaba lejos de haber concluido. Era un viaje que se repetiría, lleno de lecciones y de la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Y así, con cada paso, la historia de Martín continuó, entrelazándose con los ecos del pasado, mientras el ciclo de la vida giraba una vez más. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia. El viaje apenas comienza.